Sí, es un déficit grande. La realidad que esta desconexión que muchas veces se da entre sea las nuevas generaciones o las no tan nuevas y el trabajo, lo que uno hace y esa no encontrar ese propósito, ¿no? El para qué o el por qué estoy trabajando de esto en el mundo de hoy es muy notorio. Y te hablo de dos últimos estudios que salieron. Hace muy poco Gallup publicó su reporte anual que tiene que ver con justamente el compromiso, es decir, la relación emocional que hay entre los empleados, los colaboradores y las empresas. A nivel mundial se habla que aproximadamente solo entre un 20 y un 21% de los trabajadores están conectados emocionalmente con sus trabajos. Y hay un estudio de una consultora local que se realizó en Latinoamérica que también habla un poco de esto, pero le da una vuelta. Dice que solamente 4 de cada 10 personas trabaja en aquello para lo cual estudió, para lo cual se capacitó y se certificó. Y muchas veces nos capacitamos y nos certificamos, es decir, vamos a la facultad o a la universidad por aquello que nos genera pasión, ¿no? Por aquello que nos genera motivación. Y después terminamos trabajando, o en definitiva, la mayoría en nuestro país, en Argentina, termina trabajando de otra cosa. Alejo, buenas tardes. Aparte de esa situación que realmente es concerniente a la economía, a las posibilidades, a la demanda de la especialidad o la actividad que uno haya estudiado. Acá en Mendoza estudiar Uh -huh. oceanografía no da, salvo que te vayas a vivir a la orilla del mar. Aparte de eso, hay una disminución de lo que se llamaba en alguna época ponerse la camiseta de la empresa, en la lealtad, la fidelización, en el caso del dependiente, del empleado y no del cliente, en las nuevas generaciones, porque los que percibimos de que una persona trabajaba toda la vida y se jubilaba en una empresa desde que empezaba hasta que terminaba, cuando había empresas a veces que captaban empleo en forma masiva, ¿ha cambiado la percepción, ha cambiado la actitud frente a eso? ¿O la realidad económica, social del mundo ahora hace que nadie tenga fe en terminar su vida en una empresa o permanecer más tiempo, ¿no? No Mm. laburar toda la vida, sino permanecer un tiempo más prolongado. Sí, ha cambiado a nivel mundial, a nivel región en Latinoamérica, Argentina y obviamente Mendoza no escapa de todo esto. Es decir, como bien vos mencionás, ¿no? Hace alguna generación atrás conseguir trabajo era no solamente una odisea, sino que una vez que se lo conseguía, el objetivo era permanecer toda la vida en ese trabajo, porque bueno, ya con eso conseguías un buen estándar de vida probablemente. Las nuevas generaciones, ya hace un par de años, cuando se empezó a hablar de la generación Z, y muchos hablan de la nueva generación como la generación de cristal, es esta que se dice que en promedio se mantienen en su trabajo hasta un año y luego del año en promedio buscan un cambio. ¿Por qué buscan un cambio? Bueno, porque buscan un desafío, porque muchas veces no conectan con esto que decíamos, ¿no? Del propósito, lo que estoy haciendo no conecta con mis valores, pero también muchas veces porque el lugar de trabajo no les, no les ofrece un espacio donde poder prosperar, calidad de vida, balance vida-trabajo, conexión con el propósito, desafío profesional, empezaron a ser algunas exigencias, si querés, de estas nuevas generaciones. Te digo de nuevas generaciones y no tan nuevas. Cuando hablamos de nuevas generaciones, imagínate que estamos hablando ya de personas que van hasta los 28 años, casi 30. Pero son nuevas exigencias que en el mercado laboral bienvenidas sean, porque también le pone la responsabilidad a las empresas de generar esos espacios donde la gente pueda prosperar, ¿no? Hace muchos años atrás veníamos del capataz, ¿no? No se hablaba de líder. Hoy, imagínate todo el agua que ha pasado debajo del puente, que estamos hablando del liderazgo y del liderazgo transformador y trascendental y el liderazgo basado en la prosperidad.
pero veníamos de hablar del capataz, después del jefe, después del gerente, hoy se habla del líder. Entonces sí, ha habido un cambio muy profundo en el mercado laboral con respecto a eso, y probablemente las nuevas generaciones tienen mucho que ver con ese cambio. Alejo, buenas tardes. Daniel Gallardo lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Hemos presenciado todos, los 4 que estamos hablando aquí con usted, un deterioro grave en el sistema educativo de la República Argentina. Yo creo que mucho tiene que ver en el impacto que hoy tiene, entre otras cuestiones, porque no solamente es por eso, la desocupación, ¿no? Una empresa se coloca y pide personal que esté capacitado, y vemos que desde el sistema educativo es poco el aporte por todo esto que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Un deterioro terrible en la educación. ¿Piensa que esto en los tiempos que vienen va a cambiar para que no solamente se fortalezca el sistema educativo como corresponde a un país que se precie como tal, como es el nuestro, sino que también se fortalezca ese proyecto de país a través de la industria, de todo el sector privado? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, ese deterioro del sistema educativo, y te diría que se veía además muy fuerte en el desajuste entre el sistema educativo y lo que el mercado en los últimos años, no hablemos de muchos años atrás, en los últimos 2, 3 años, venía pidiendo, venía buscando, y qué perfiles venía buscando, sobre todo por la gran revolución tecnológica y sobre todo por, no podemos dejar de mencionar, todo el avance y la explosión que ha habido con la nueva tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, por un lado lo que vos mencionás, ¿no? El deterioro educativo en sí, pero por el otro también el desajuste que ha habido muy fuerte entre lo que las empresas, el mercado laboral, si querés, buscaba de capacidades, competencias, conocimientos, y no encontraba. Ahora, te diría, este año se vio un esfuerzo muy grande de muchas universidades presentes en Mendoza, en distintas provincias de la Argentina, que sí han actualizado sus programas educativos y que se han ajustado mucho a esta realidad que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con cuestiones de bienestar, de lo que está pasando también alrededor de la industria de la salud. Es decir, ha habido un ajuste. Ahora, todavía hay mucho por recorrer. ¿Quiénes son los principales responsables de seguir dando ese ajuste? Definitivamente las universidades, el sistema educativo, los institutos en sí, tanto públicos como privados, las empresas, el rol que tienen las empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, en capacitar a sus propios colaboradores es enorme, y esa responsabilidad no se ve tanto o no está tan esparcida en el mercado. Los colaboradores mismos, nosotros mismos, tener curiosidad, seguir buscando. Mirá, el ciclo de aprendizaje hace generaciones atrás era únicamente, ¿no?, cuando hacíamos primario, secundario, terciario y universitario. Hoy es permanente el cambio, hoy la necesidad de aprender es permanente. Y el cuarto actor obviamente tiene que ver con el Estado y las regulaciones que puede hacer, sobre todo en el sistema educativo, ¿no?, y cómo lo va apoyando. Alejo, la última al menos de mi parte. Hay una palabra que parece haber desaparecido cuando discutimos esto, que es la vieja idea de vocación, ¿no? Yo recuerdo, yo antes de ir a la universidad hice un test vocacional, y todos hacíamos un test vocacional, y todos tratábamos de saber qué nos gustaba para nuestro desarrollo profesional. Hay una vocación voluble hoy, esa idea de desafío, estoy buscando nuevos desafíos. ¿Quiere decir que la vocación desapareció, que la vocación no tiene más potencia cultural para la idea del trabajo y fue reemplazada por otros detalles? Mira, yo creo que no, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de terminología. Me parece que se van cambiando un poco las épocas, y va cambiando lo que llamábamos vocación en un momento. Hace ya un par de años largos se habla de propósito, de autorrealización, ¿no? También en algún momento se hablaba mucho de la autorrealización. Bueno, hoy se habla de
identificar tu propósito, qué te apasiona, qué te motiva. Mirá, hoy me toca liderar una consultora que es Prosperity, en la cual damos acompañamiento de carrera. Y en esto de la prosperidad personal hay 5 pilares, y el quinto pilar, el pilar que te da mayor prosperidad, digamos, que completa tu prosperidad, tiene que ver cuando vos identificás tu propósito y respondés qué impacto quiero generar, sea en mi comunidad, en la sociedad o en el medio ambiente. Y justamente hay mucho de eso. Hay gente que prospera muy bien en lo financiero, en el desarrollo profesional, porque está en continuos proyectos, en continuo cambio, pero que no puede responder el por qué o el para qué hago lo que hago. Entonces empieza a buscar respuestas probablemente en otro puesto de trabajo, en otro rol, en otra empresa.